Un feliz sábado, mis queridos hermanos de la Iglesia Maranata y todos aquellos que se han unido a esta conexión a través de la web. Queremos agradecerle porque nos están acompañando en estos momentos en este culto de adoración. Es tiempo de recoger la cosecha. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido el privilegio de sembrar una planta, un árbol, un arbusto o alguna planta, aunque sea sencilla, pero ¿cuántos de ustedes han tenido ese gran privilegio de poder sembrar algo? Lo más importante cuando nosotros sembramos no es solamente sembrar y ver crecer la planta, es poder recoger el fruto del cultivo. Es maravilloso poder recoger la cosecha. Por eso en esta mañana queremos hablarles un poco sobre la cosecha del Señor. Es tiempo de recoger la cosecha de nuestro Dios. Vamos a orar. Maravilloso Padre, queremos agradecerte la oportunidad que nos brindas de estar aquí reunidos en tu nombre, dándote las gracias porque podemos todavía abrir tu santa palabra y estudiarla con libertad. Gracias porque nuestros hermanos están aquí conectados para recibir este mensaje. Ahora dirígenos, Señor, para que podamos tener claridad de entendimiento para comprenderla y ponerla en práctica. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Invitamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 14, los versículos 14 al 16. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel que clamaba a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, y decía: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está toda madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Yo he vivido la experiencia de poder sembrar y esperar la cosecha. En nuestro hogar tenemos el famoso arbolito de guanábana, que nos ha dado la bendición de ver recoger la cosecha. Sembramos el arbolito y hemos recogido la cosecha. También he tenido la oportunidad y el privilegio cuando estuve pastoreando un distrito rural de ver a los agricultores cultivar la tierra tanto en tiempo de verano como en tiempo de invierno. Ver las dificultades en el momento del cultivo cuando no se daban las condiciones a tiempo, pero también cuando todo era bien programado y bien calculado, se daban cosechas maravillosas. Es interesante que nosotros tengamos presente lo que Dios hace a través de la cosecha. Es interesante también la forma como Jesús nos muestra en el libro de Marcos, capítulo 4, versículos 26 al 29, de una manera muy clara y detallada, la forma como es el proceso del crecimiento de una planta desde que se siembra la semilla hasta cuando tiene las flores y da los frutos. El crecimiento de la planta hasta el momento de la cosecha, dice la palabra de Dios: así es el reino de los cielos como cuando un hombre echa semilla en la tierra, y va y duerme, y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo
lleva fruto a la tierra, primero hierba, luego espigo, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, entonces se mete la hoz y se ciega, porque la siega ha llegado. Y la siega es el fin del mundo. Qué interesante la forma como el Señor ilustra el maravilloso plan de salvación a través del cultivo y a través de la cosecha. Dios nos ha hecho hoy partícipe de esta gran bendición. La siega es el acto de recoger la cosecha, pero es el momento más feliz de todo el proceso. Y aquí, cuando nosotros miramos lo que es la cosecha, ese tiempo del recolectar el fruto, cuando ya el fruto está maduro, es un tiempo especial que nosotros necesitamos saber, necesitamos conocer para poder recoger a tiempo el fruto antes que se caiga y se deteriore. La parábola de la cosecha nos deja ver lecciones importantes en la vida de cada uno de nosotros como cristianos, como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque después de realizar un duro trabajo de sembrar la semilla, de limpiarla, de podarla, de abonarla, de arar la tierra, todo el proceso que viene detrás de ese cultivo, viene entonces la satisfacción de recoger la cosecha. Lo mismo ocurre en la predicación del Evangelio. Cuando nosotros sembramos en el corazón de las personas la semilla del Evangelio, nuestra labor es ir y sembrar. Quizás a nosotros nos tocará preparar el terreno, ararlo, quizás buscar las condiciones para dar los estudios bíblicos y buscar todos los métodos y estrategias que el Señor Jesús nos enseñó para poder dejar estas almas en las manos del Señor. De ahí en adelante, así como el campesino que sembró la semilla y luego va, se acuesta, se duerme y no sabe qué es lo que está ocurriendo en todo ese proceso, nosotros entregamos las almas en las manos del Señor y el Señor hace el milagro de la conversión. Qué interesante es cuando nosotros vemos crecer las almas de manera espiritual, porque el Espíritu Santo ha estado haciendo el trabajo allí en cada uno de ellos. Nosotros no tenemos que hacer nada, pero sí somos partícipes de ese momento feliz, especialmente el momento cuando nosotros vamos a celebrar la cosecha. Cuando la persona que llevamos allá al altar o llevamos a la pila bautismal nos escoge a nosotros como el hermano mayor, o nos dice de pronto de una manera muy especial: yo estoy aquí gracias a las gestiones que hizo el hermano tal, nosotros nos sentimos felices. Ese es el momento de recoger la cosecha. Ese es el momento más feliz de la vida de un cristiano. ¿Cuántas semillas nosotros hemos sembrado durante este momento de pandemia? ¿Cuántos contactos hemos establecido a través de los medios que Dios ha dispuesto en este momento de dificultad? ¿Cuántas personas hoy están al lado del Señor Jesús o han tenido la oportunidad y el privilegio de confiar en sus promesas? La promesa de la segunda venida de Cristo, mis hermanos, que está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos, se cumple justamente en esta parábola que el Señor Jesús nos enseña hoy de la cosecha. Si ustedes notaron, cuando leíamos el texto, encontramos que el cumplimiento de la recolección de la cosecha justamente está acompañada del Hijo de Dios sentado sobre una nube blanca. Si ustedes recuerdan, eso lo relaciona directamente con el acontecimiento más grande de toda la historia.
que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque vendrá con las nubes y todo ojo le verá. Así que cuando el Señor señala el tiempo de la cosecha, está señalando justamente el tiempo de la segunda venida. Lo que indica que nosotros en estos momentos, cuando estamos preparando el terreno y cuando estamos sembrando la semilla y cuando estamos en espera de que el proceso se dé, estamos justamente en los momentos previos de ese acontecimiento maravilloso que es la recolección de los frutos a través de la promesa del Señor. Todos sabemos que la orientación bíblica, nosotros hoy estamos más cerca que nunca de ese acontecimiento glorioso de la historia de este mundo, que es la segunda venida de Cristo. En la cosecha bíblica aparece Cristo sentado sobre una nube blanca, con una afilada hoz en sus manos. ¿Qué es una hoz? Una hoz es una especie de un cuchillo semicurvo o casi redondo que permite recoger un número de espigas y después de tenerlas reunidas puede cortarlas para separarlas del tallo. El propósito de Dios cuando Él venga a este mundo es cortarnos de este mundo para llevarnos a disfrutar de las mansiones celestiales. Por eso el cumplimiento de esta promesa viene acompañada de gozo, porque este cuerpo corruptible será vestido de incorrupción y este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15. Mis hermanos, en la cosecha bíblica nosotros estamos participando como protagonistas. En el tiempo de la cosecha es cuando se puede identificar el fruto en todo su esplendor, es decir, que también se puede distinguir el trigo de la cizaña, porque el fruto ha llegado a un punto en que ya su condición está identificando sus cualidades, es decir, está preparado para ser usado, está preparado para ser transformado. ¿Qué es lo que va a pasar en el momento de la siega? En el momento de la siega, cuando el Espíritu Santo concluya su obra en nosotros, es decir, la obra del Espíritu Santo es reproducir en nosotros el carácter de Jesús. Y cuando el Espíritu Santo ya haya terminado esa obra y nosotros tengamos la imagen de Jesús o el carácter de Jesús en nosotros, el Espíritu Santo dejará de interceder por nosotros. ¿Por qué? Porque debe reunirse con el Padre y con el Hijo en los cielos para acompañar a Jesús en la segunda venida. Ese acontecimiento glorioso que nos permite a nosotros disfrutar de la invitación de todos los redimidos de todas las naciones y de todas las épocas para estar con Jesús, conformarán esa gran fiesta de la recolección de la siega, la recolección de la cosecha. Cada etapa previa del tiempo de la cosecha son la suma importante de la recolección del grano, y esto requiere contar con los elementos naturales que acondicionan el grano para que llegue a la madurez perfecta y se pueda recolectar. En ellos interviene la lluvia, el sol, el abono, la temperatura, los nutrientes que contiene la tierra y también, de parte nuestra, la preparación del terreno. Todo eso forma parte de un proceso que tiene que ver con el arado, la limpieza, entre otros. Aunque el sembrado constituye un proceso dentro del cultivo, el agricultor no tiene control de una parte fundamental que es el crecimiento de la planta y el desarrollo del follaje, de las flores y del fruto. El agricultor no tiene control de esto, porque ese proceso le corresponde solamente a Dios. Nuestra labor es llevar a las personas a Cristo
que Cristo se encarga de la transformación de las personas. No es usted ni soy yo el que tiene que transformar al cristiano que se acerca a Cristo o al creyente que se acerca a Cristo. Es Cristo el que se encarga de transformar esa vieja vida o esa vida antigua en una nueva creación, en una nueva criatura, gracias a la obra maravillosa del Espíritu Santo. El desarrollo de la planta, que depende de Dios, nos permite a nosotros ver cómo Dios puede transformar una persona de un ser humano muy pecador a una persona santificada y glorificada, gracias al proceso que el Señor inicia con la reconciliación en cada uno de nosotros. Así como hoy los cultivos deben usar muchos plaguicidas y luchar contra los diferentes ataques del medio ambiente y todo lo que el hombre ha deteriorado en el medio ambiente en que vivimos, yo quiero decirles que hoy también estamos luchando contra todo lo que el enemigo ha generado en contra de la humanidad. Hoy estamos en medio de una pandemia. No sabemos qué va a seguir de aquí en adelante. Pero esas son las circunstancias que nos llevan a creer que así como las plantas hoy tienen tantas dificultades para crecer y para dar sus frutos sanos, hoy nosotros también estamos en esa misma circunstancia, porque el enemigo, quien se apoderó de este mundo y quien esclavizó al hombre en el pecado, ha estado deteriorando la imagen de Dios con el propósito de borrar la imagen de Dios de cada uno de nosotros. Pero tengamos presente que el Señor está interesado en que todo cambie. Y todo va a cambiar. Dentro de poco tiempo, cuando Cristo venga en las nubes de los cielos, todo esto va a cambiar. A través del libro de Job, nosotros sabemos que Satanás tiene un poder destructor. Lo vimos en la experiencia de Job. Pablo lo describe a sí mismo como la obra terrible que hace en contra de las almas de los hijos de Dios. En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4 dice: Él, el Dios con D pequeña de este siglo, cegó el entendimiento de las personas incrédulas para que no resplandezca la luz del evangelio en ellos. Miren ustedes, impidiendo que la obra de Dios se desarrolle en ellos, impidiendo que el evangelio logre que la gloria de Cristo o la imagen del Señor se pueda contemplar en sus hijos. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo en este tiempo en que nosotros estamos viviendo? Nuestro trabajo misionero en este tiempo, previo a la gran cosecha, previo al momento definitivo de la segunda venida de Jesús, es bastante arduo. Nosotros somos el fruto de esa cosecha del fin del tiempo. Y así como el agricultor quiere que la cosecha sea abundante, así como cuando nosotros sembramos un árbol y queremos que las guanábanas salgan grandes, que crezcan sanas, así nuestro Señor está interesado en que nosotros ayudemos a que el fruto sea abundante, a que tengamos abundante ganancia de alma, a que se multiplique esa semilla que cae en la tierra y que germina y que dé frutos en abundancia. Así el Señor está interesado en el trabajo misionero que nosotros podemos desempeñar. Por eso nos ha contratado, por eso nos ha llamado el Señor para este tiempo y para esta hora, para que nosotros podamos ser instrumentos muy valiosos en las manos de Dios. Mis hermanos, nosotros somos protagonistas en el universo de este tiempo en que vivimos, donde Dios nos ha colocado. Todo el cielo está interesado en nuestra salvación. El Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nosotros no queremos que la planta que sembramos produzca fruto defectuoso, ni tampoco que la plaga los dañe. Nosotros necesitamos llevar frutos que glorifiquen el nombre de Dios.
Por eso nuestra labor debe ser incansable en favor de aquellas personas que necesitan ser transformadas por Jesús. Como ya lo hemos visto, no depende de nosotros la transformación de las personas. No depende de nosotros el crecimiento espiritual de las personas. Depende de la relación que ellos tengan con Jesús. Pero nosotros jugamos un papel fundamental porque a nosotros nos corresponde llevar a esas personas a los pies de Jesús. Y aunque sabemos que siempre habrá obstáculos porque trabajamos en el campo del enemigo, Juan nos da una recomendación. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence el mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Mis hermanos, Dios nos ha dejado una fe sólida, porque Él sabe que si nosotros confiamos plenamente en sus promesas, veremos milagros maravillosos. Y si nosotros queremos vencer los obstáculos de este mundo, tenemos que desarrollar nuestra fe. Y el desarrollo de la fe se logra a través del estudio de la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. A pesar de que el diablo ha intentado quizás alterar los tiempos programados por Dios en ese cronograma profético que el Señor nos ha trazado y nos ha dejado, yo quiero decirle, mis hermanos, que a pesar de todo eso, muy pronto comenzará la fiesta de la cosecha. Muy pronto tendremos la oportunidad de ver la transformación de todo ser humano, de imperfección a la perfección. Muy pronto veremos la conversión de muchas almas. Habrá miles de bautismos donde hoy solamente hay uno. Satanás ha querido, a través de esta pandemia, limitar los bautismos. Y de hecho, se ha logrado porque muchas personas han dejado de bautizarse en ese tiempo. Pero mis hermanos, recordemos que tenemos un reto grande. Recordemos que tenemos una tarea grande. Recordemos que debemos llevar a muchas almas a los pies de Jesús. Esa es nuestra responsabilidad. De allí en adelante ya no es tarea de nosotros. El Señor se encargará de esas almas para llevarlas al reino de los cielos. Lamento tener que decir que el que no ha hecho nada en la plantación o en la siembra no va a recoger nada el día de la cosecha. Y eso es muy triste y lamentable, que nosotros, el día que esperamos participar de esa fiesta, nuestro nombre no esté allí, porque no hemos hecho nada. Algunos no han alcanzado ni siquiera a cuajar como grano dentro de la espiga. Ni siquiera han llegado a ser espiga. Es por eso que el llamado de Dios hoy para nosotros es que nos concentremos en el trabajo misionero, en la labor que el Señor nos ha asignado. Es un gran privilegio. Los ángeles quisieran participar, porque no solamente el deleite de ver las almas llegar a los pies de Jesús, sino el objetivo cumplido en la vida de ellos que les permite ser transformados para alcanzar la salvación. Y cuando eso se logra, no solamente traerá alegría para ellos, traerá para nosotros, los que hemos participado en este maravilloso plan de salvación. El Señor garantiza que todo esfuerzo será premiado. Todo aquel que llega a la meta, dice el Señor, obtendrá el premio. Y saben ustedes, mis hermanos, que a nosotros nos toca hacer lo que nos corresponde. Nuestro Salvador nos garantiza salvación y vida eterna si nosotros nos esforzamos, somos valientes y cumplimos la misión. Por esa razón, nosotros no tenemos por qué preocuparnos, porque estamos en las manos del Señor, el Dios Todopoderoso. Y el Señor garantiza que nuestros esfuerzos serán premiados, y por esa razón nosotros solamente necesitamos confiar y avanzar. Avanzar porque el mundo va a velocidad. Y si usted se detiene, no crea que usted va a avanzar, va a retroceder. No crea que usted va a quedar allí en el mismo lugar. No, como todos vamos avanzando, usted se va retrocediendo, se va quedando hasta que se perderá en la distancia.
necesitamos ir hacia adelante y hacia arriba, porque esa es la dirección que el Señor nos ha trazado para nuestra salvación. El Señor no retarda su promesa. Él quiere salvarnos a todos. Y una de las razones por las cuales Dios ha permitido que nosotros participemos de la siembra y participemos de la cosecha es porque el Señor está dispuesto a repartir la lluvia tardía. Esa lluvia que va a permitir que nosotros podamos recoger un fruto maduro y que podamos disfrutar de la bendición que el Señor ha preparado para nosotros. Aunque hoy algunos creen que Dios ha retrasado la cosecha o que a través de estas palabras el Señor ha retrasado su segunda venida, yo quiero decirles, como dice el apóstol Pedro es muy enfático en mostrar que el Señor no ha retrasado su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay una razón por la cual el Señor ha permitido que lleguemos hasta este tiempo en que estamos. Hay una reflexión que hizo Elena de White que me parece interesante que la mencionemos hoy. Justamente a finales del año 1844, después del Gran Chasco, Elena de White hizo la siguiente declaración: si después del Gran Chasco los adventistas nos hubiéramos mantenido firmes en la fe y unidos en la providencia de Dios, Cristo habría venido antes de lo fijado para recibir a su pueblo y darle su recompensa. Eso se encuentra en Mensaje Selecto, tomo 1, página 77. Mis hermanos, si nosotros hubiésemos seguido con ese mismo ahínco, con ese mismo deseo de predicar el Evangelio, reconociendo los errores pero avanzando en la predicación, de seguro que ya Cristo hubiera venido. Es lo que dice Elena de White allí. Ahora, algunos dicen, pero ¿será que el Señor ha retrasado? No, no es que ha retrasado. El Señor conoce nuestra condición. Y aquí hay algo interesante que nosotros debemos entenderlo. Como Dios conoce el futuro nuestro, como Dios conoce nuestra condición, Él proyecta y nos presenta una decisión condicional, una propuesta condicional. Si esto hubiera hecho el pueblo, hubiese logrado esto. Pero como el pueblo no lo hizo, no lo ha logrado. Es como cuando usted le coloca una tarea a sus hijos pequeños para que ellos elaboren. Usted sabe que si ellos se esmeran, lo van a hacer en un momentico. Pero como usted conoce a su hijo, usted va a saber que su hijo se va a tardar mucho más tiempo de lograr algo que es sencillo, porque de pronto no lo entiende bien, o de pronto le da mucho rodeo, o de pronto se entretiene con todo lo que está a su alrededor. Entonces usted dice, después de ponerle la tarea y saber que se acabó el tiempo y no la completó, usted le puede decir, si tú te hubieses esforzado un poquito más, de seguro que lo hubieras logrado, antes del tiempo señalado. Y eso es lo que el Señor ha dispuesto. Si nosotros hubiésemos seguido con ese mismo empeño de predicar el Evangelio como ocurrió en el tiempo del Gran Chasco, de seguro que ya estaríamos disfrutando de las mansiones celestiales con nuestro Señor Jesucristo. El Señor está anheloso de que nosotros vayamos a su casa. Él quiere que nosotros podamos ya estar con Él reunidos, porque Él pagó el precio. Él nos compró con su sangre preciosa, lo que significa, mis hermanos, que Él solamente está esperando que nosotros seamos entregados a Él, porque Él nos ha pagado por precio valioso, que es su sangre preciosa. Sabemos que cada uno de nosotros podemos hacer algo para que la venida de Cristo esté más cerca, para que nosotros estemos más cerca de ese acontecimiento glorioso. Y es sacar tiempo para el Señor, es dedicar nuestros dones y talentos al servicio de la causa de Dios. Si nosotros nos esforzamos un poquito y el Espíritu Santo nos utiliza con su poder
de seguro que terminaremos la labor que hasta ahora no hemos podido terminar. Entendemos que Dios está dispuesto a bendecir a su pueblo y bendecirlo con el galardón, la corona de la vida. Muchos de nosotros, como personas adultas o como cristianos, también postergamos las cosas. Esa es una costumbre. Hay veces que nosotros tenemos tanto tiempo para hacer un trabajo y esperamos hasta la última noche antes de entregar el trabajo, que nos trasnochamos, que pasamos toda la noche trabajando, porque todo lo dejamos para última hora. Y eso pasa también en la vida espiritual. Nosotros estamos gastando mucho tiempo en cosas que no tienen valor eterno. Y quizás podemos estar perdiendo un valioso tiempo de la eternidad. Dios también, desde el principio, se introdujo el pecado, previó la actitud dilatoria del hombre por causa del pecado o por causa del entretenimiento que el mundo nos ofrece. Y Dios hizo ciertos ajustes para que el hombre entrara en el plan de salvación. Es por eso que hoy en día el Señor ha esperado por nosotros hasta el tiempo en que vivimos. El incumplimiento del siglo XIX, cuando el pueblo de Dios después del chasco falló, bajó la guardia y se retiró, ya él sabía que eso pasaría. Pero el Señor mantiene su promesa viva porque Él quiere salvarnos. Dios, mis hermanos, tiene un límite y ese límite llegará. Cuando venga el cumplimiento del tiempo, Jesús vendrá así como vino por primera vez cuando Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. De esa misma manera, cuando se llegue el cumplimiento del tiempo, Jesús vendrá. Aparecerá en las nubes de los cielos la señal del Hijo del Hombre. Escucharemos el sonido de la trompeta y entonces tendremos la oportunidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. Dios tiene, mis hermanos, grandes cosas maravillosas que ha prometido a sus hijos fieles. Y Él quiere que tú y yo lo podamos tener. Hoy conocemos plenamente que el cronograma profético que el Señor nos ha dejado se ha cumplido en un 99.9%. Lo que significa, mis hermanos, que hoy estamos más cerca que nunca de ese gran acontecimiento final. Del acontecimiento cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos y nosotros podamos tener la seguridad, la certeza de que contamos con su presencia, su poder y su salvación. Mis hermanos, Dios nos ayude a entender el tiempo en que vivimos. El Señor nos muestre que estamos en el borde, en las postrimerías del tiempo y que Cristo va a llegar. Permitamos entonces que el Espíritu Santo haga la obra de transformación en nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo nos utilice como instrumento en la ganancia de las almas. Si algo hay que cumplirse, que nosotros podamos decir: heme aquí, Señor, envíame a mí. Estoy dispuesto a servir. Estoy dispuesto a seguir tus pisadas. Estoy dispuesto a pagar el precio, porque, mis hermanos, no te vas a arrepentir. Cuando Cristo venga, vas a tener la oportunidad maravillosa de ese encuentro con Jesús que va a generar para ti salvación y vida eterna. Quiero invitarte a orar. Eterno Dios, cuán maravillosas promesas hemos recibido en este santo día. Cuán grande, Señor, es tu palabra y cuán hermoso va a ser ese momento de la gran cosecha. Cuando tú, Señor, habrás transformado nuestras vidas gracias a la intervención del Espíritu Santo. Ya no seremos más una semilla muerta, ahora seremos un árbol
que produce flores y produce fruto para la gloria de Dios. Queremos agradecerte, Señor, porque nos has permitido, a través de tu palabra, tener una visual de lo que es la realidad del plan de salvación. Gracias, Señor, por mostrarnos a través de esta parábola que nosotros, Señor, podemos formar parte de esa fiesta final del día de la cosecha. Permítenos, Señor, tener excelentes resultados para tu gloria y para tu honra. Que tu iglesia, Padre, pueda brillar, que cada uno de nosotros seamos portaluces en el camino al cielo. Y cuando este mundo no sea más, que todos nosotros podamos reunirnos y podamos levantarnos como un solo hombre frente al gran trono blanco para decir: este es nuestro Dios a quien hemos esperado y Él nos salvará. Que tu bendición sea sobre cada uno de tus hijos. En tus manos encomendamos a nuestros hermanos que están enfermos, Señor. Tú los conoces de manera muy personal, especialmente el hermano Daniel Sierra. Está en tus manos, Señor, para que tú obres de manera poderosa en él. Como también a cada uno de los que tenemos en las listas de oración. Señor, gracias por hablarnos hoy mediante tu palabra. Y gracias por esas promesas maravillosas que nos permiten disfrutar de la salvación y también nos permiten ser transformados mediante tu gracia para nuestra salvación. Acompáñanos en el resto de este sábado. Te lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.